ya tenemos a nuestro invitado, el doctor Ramiro Aguilar. Vamos a saludar con el doctor Ramiro Aguilar Torres, analista político. Con él vamos a hablar sobre la situación del país en un marco de estado de excepción. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola Jaime, un abrazo muy grande, un saludo muy cordial a toda la audiencia. A ver, doctor, me gustaría empezar justamente con lo que vimos ayer en la Asamblea. Otra vez funcionó esa mayoría que pensábamos que se había roto ese matrimonio, pero volvieron a juntarse, como dice el dicho, aunque pegue o mate, marido es. Es que no terminan de aceptar muchos analistas políticos en el Ecuador que Pachacuti representa a la derecha del movimiento indígena y a un grupo de mercenarios, de aventureros de la política, que fueron candidatizados a la Asamblea sin mayor esperanza, un poco para financiar la campaña, supongo yo, y la importante votación que sacó Yacu Pérez, importante votación del 20%, les dio un bloque también importante en la Asamblea Nacional. Entonces mezcle usted a la derecha indígena con un grupo de advenedizos y de aventureros, tiene el bloque de Pachacuti. ¿Sí? Salvo quizá el Salvador Quispe, que está ahí con unos enormes conflictos de conciencia, pero a la final Salvador Quispe también ha sido un político de vieja data, acostumbrado a estos juegos de manos que hacen los políticos profesionales, y en ese escenario pues pasa lo que usted dice, y que además es algo que remarca la gente. En estos días, esta pregunta que usted me hace ha sido tema de conversación con muchas personas que no ven la política, digamos, como un objeto de estudio o de análisis, sino simplemente observan y dicen cómo es que el movimiento indígena con la mano izquierda tira piedras y se suma a un paro nacional, y con la mano derecha se da la mano y pacta con el gobierno de Lazo. Y mi respuesta ha sido la que les estoy dando ahora. A ver, no es lo mismo, porque además no tiene por qué ser lo mismo, no hay un sinónimo entre movimiento indígena e izquierda, un sinónimo entre movimiento indígena y progresismo. El movimiento indígena tiene sectores de derecha, tiene sectores de un agudo fanatismo religioso, tiene sectores, desde luego, que respetan y hacen, digamos, que una vivencia diaria de sus creencias ancestrales, y tiene también gente de izquierda y progresista. Entonces, no hay por qué homologar el concepto movimiento indígena a izquierda. El movimiento indígena es un reflejo como no puede ser de otra manera, de cualquier nacionalidad, donde hay distintas tendencias y líneas de pensamiento. Lo que no me cabía ver que la semana anterior Marlon Santi hablaba de que después de un diálogo con el gobierno, pues se logró lo acordado, y lo decía pues a viva voz. Pero después de unas horas todo cambió cuando se dio cuenta que el presidente de la República dijo en su discurso que había congelado el precio de los combustibles, y resultaba que se había olvidado que primero lo subió y después lo congeló. Y como él tiene un gran aliado que es la prensa tradicional de este país, le ayudaron a posicionar esa información. Pero ya en horas de la tarde pues hubo una reunión con la CONAIE y apareció Marlon Santi, que lo vi ahí un poco hasta asustado porque hablaban hasta de justicia indígena para Marlon Santi. Le pregunto yo a usted, doctor Ramiro Aguilar, ¿qué debe hacer Leonidas Issa? Yo lo veo a Leonidas Issa tal vez con otro lineamiento político, no tan apegado al lineamiento de Pachacuti. Lo veo como un dirigente más de izquierda que los otros. Pero sin duda, Leonidas Issa y la CONAIE es un movimiento progresista, un movimiento de izquierda, y sustancialmente representa, digamos, que los intereses del movimiento indígena, que no están divorciados de los intereses de la mayoría del pueblo ecuatoriano. El pueblo indígena sufre hambre, sufre desempleo, sufre migración, sufre discriminación también. Entonces, yo creo que la CONAIE debe ya separarse de ese artefacto político impresentable que es Pachacuti, reconocer abiertamente que Pachacuti representa a esta conjunción de la derecha indígena más los advenedizos que fueron recibidos a propósito de la campaña de Yacu Pérez,
y emprender el camino de constituir un frente progresista, de sumarse a una organización, a un frente de organizaciones sociales, porque también hay que recalcar que si bien la CONAIE es progresista, no es todo el progresismo, y debe articular su interlocución con el gobierno neoliberal de Lasso en medio de un frente progresista. De lo contrario, se vuelve una especie de tête-à-tête entre Guillermo Lasso y Leonidas Issa, en donde siempre va a pasar, porque Lasso tiene dos cosas a su favor. El posicionamiento del discurso mediático, como usted afirma, Jaime, y ayer en la noche, por ejemplo, yo veía hasta con asco cómo trataron los seguidores más extremos de Lasso de posicionar un hashtag en redes de Issa terrorista preso. O sea, esa gente es tan ignorante que no sabe ni lo que es el terrorismo, ni lo que es el derecho a la resistencia, ni que se puede meter preso a cualquier persona. Pero leyendo los mensajes de esta gente, para bloquearles, porque es gente que realmente tiene es mononeuronal, entonces hay que bloquearles. Leyendo los mensajes previo al bloqueo, el contenido de xenofobia era altísimo y abona a la violencia social que vive el Ecuador. Pero esto que levantan los seguidores de Lasso es parte de esa ventaja que tiene Lasso, es decir, tiene los medios tradicionales que posicionan un mensaje de que la CONAIE es violenta, de que la CONAIE es terrorista, y de que el gobierno de Lasso es un gobierno democrático y que la CONAIE a la final es el brazo armado del correísmo, que es lo que están queriendo posicionar, cuando no hay cosa más absurda, más distinta a la realidad. ¿Y cómo se superaría eso en el imaginario, sobre todo de la clase media y de la burguesía? Que la CONAIE se articule a un frente progresista, donde sin duda tiene derecho a estar el correísmo como parte del progresismo. Qué cosas, ¿no? Cuando de alguna manera la CONAIE representa pues a ese grupo de indígenas en el país, pero son los únicos que reclaman y los únicos que salen a las calles, los únicos que protestan. Hay otros que dicen, yo también salgo, pero no se arriesgan a salir. La CONAIE por lo menos hace algo, pero le aseguro que las bases de la CONAIE, la dirigencia verdadera de la CONAIE, no está con esa línea política de Pachacutic. Pachacutic está que baila al mejor postor, al mejor ritmo, yo creería. Ver esa nueva mayoría que se volvió a lograr el día de ayer en la Asamblea para nombrar a una segunda vicepresidenta que viene de la izquierda democrática y después de que la izquierda democrática tuvo una vicepresidenta que lamentablemente hizo quedar mal a ese partido, que ese partido para mí se está desgranando de a poco. Volvieron a darle la vicepresidencia al mismo partido político. Esto demuestra que hay un pacto de alguna cosa interesante entre la izquierda democrática y Pachacuti. O entre la izquierda democrática y el gobierno. O sea, finalmente lo que ha hecho la alianza Pachacuti, izquierda democrática y el grupo del BAN, me parece que se llaman los independientes más del gobierno, es respetarle el cupo burocrático dentro de la Asamblea a la izquierda democrática. No se hacen daño, no se tocan, ¿no? Sí, claro, es un cupo burocrático. No se olvide, Jaime, que además usted y yo lo sabemos, que cuando la izquierda democrática, en los primeros años de vida de la izquierda democrática, se le conocía como la izquierda burocrática. Era y creo que sigue siendo la izquierda burocrática. Es decir, son de izquierda socialdemócratas, pero les encantan los puestos públicos y les encantan los cargos. Entonces, la izquierda democrática era la izquierda burocrática, y como uno termina siempre cumpliendo su destino, ha vuelto a ser la izquierda burocrática. Ahora, en cuanto a la CONAIE, yo no creo que sea la única organización social que proteste. Lo que pasa es que es la mejor organizada, la más orgánica y la que tiene una capacidad de respuesta más rápida. Entonces, desde luego, en su condición de orgánica, de tener una capacidad de decisión de base además muy fuerte. Los dirigentes de la CONAIE no toman decisiones por sí solos, sino que son ad referéndum. Las decisiones las toman las bases, las asambleas, los grupos de la militancia, llamémoslo así, o de los que la componen.
Y me parece a mí que la CONAIE, con inteligencia, entendió que el paro nacional no puede ser otra gran marcha. Se exponen a una represión brutal, se exponen a ser encasillados en este encuadre de violentos, de destructores de los pobrecitos adoquines de la ciudad de Quito, por es una tontería, y han hecho lo que debían hacer, es decir, hacer el paro nacional y focalizarlo a nivel nacional en sus zonas de influencia. En espera de que el resto de organizaciones sociales que deben sumarse al paro, sin duda, las organizaciones sindicales, las organizaciones de estudiantes, los pequeños y medianos empresarios que están muy complicados, se articulen y hagan su parte en los sectores urbanos del país. Pero y sobre todo, a ver, el otro activismo, la otra forma de protestar, de crecer el derecho a la resistencia, y no hay que menoscabarlo jamás, es el activismo en redes. Ya le digo, ayer quisieron posesionar este hashtag de Isa preso terrorista y la mayor cantidad de tweets que pusieron a la hora que yo me conecté, que eran más o menos las 8:30, 9 de la noche, eran 8.500 tweets, que no son nada en el mundo de las redes. Pero la respuesta del progresismo fue completamente fuerte y hay que ser militante también en redes. Doctor, bueno, el presidente de la República ha invitado al diálogo a Leonidas Issa y ha manifestado que en las próximas semanas podrán reunirse y podrán conversar. ¿Usted cree realmente que lleguen a algún tipo de acuerdo estos dos personajes de la política ecuatoriana? Buenos días. Yo creo que el diálogo es saludable en la medida en la que la CONAIE entienda que debe entrar en un diálogo, pero como parte de un frente progresista y no como un interlocutor directo. ¿Sí? Y segundo, hay un dramón, una telenovela ahí de que si se televisa o no se televisa el diálogo. A ver, a mí me interesa el diálogo. Que se televise o no se televise realmente me es irrelevante. ¿Por qué? Porque Lasso no querrá que se televise en directo, porque no querrá en su simpleza, en su falta de formación y en su mediocridad y ego, que Issa le termine dando una lección política al aire en el propio Palacio de Gobierno. Issa quiere que se televise porque quiere darle esa lección política a Lasso, pero el Ecuador no necesita evidencia de ninguna de las dos cosas. Yo sé que Lasso es mediocre, poco formado y egocéntrico. Yo sé que Issa es muy formado, que tiene una gran estructura de discurso y que tiene una visión política muy clara. Lo vi en octubre del 2019 cuando le dio una lección con otros dirigentes de la CONAIE al entonces gabinete de Moreno. Me interesa que se reúnan independientemente de que sea puerta abierta o puerta cerrada. Es más, le diría, yo preferiría que sea puerta cerrada, porque a puerta cerrada, cuando se apaga la cámara de los grandes medios de comunicación ecuatorianos, la gente habla con más verdad y con más sentido común. Y que los resultados se hagan públicos. Es importante el diálogo, sin duda. Y ahora, ¿qué esperanzas tengo del diálogo? A ver, si el diálogo es CONAIE gobierno, poca esperanza. Si el diálogo es CONAIE articulada en un frente progresista con el gobierno, tengo una buena esperanza. Y si es que ese frente progresista se sienta a dialogar sin vetar al correísmo, que representa al 32% de la población ecuatoriana, entonces tendremos un diálogo que refleje la posición política general del país. Ahora, si Lasso comienza a vetar a sus contrapartes en el diálogo, es decir, con los correístas no, con esta ala de la CONAIE no, entonces no es diálogo. Un diálogo con veto no es un diálogo, es una reunión de amigos, circunstancial, pero no es un diálogo. Se dialoga entre todas las partes. Bueno, ciertos miembros de la bancada, por ejemplo, de UNES, han manifestado que el presidente no se ha reunido con ellos, que aún están esperando a que les hagan esa invitación para conversar sobre los temas importantes que hay dentro de la agenda del gobierno. Pero en la actualidad, y en base, por ejemplo, a lo que nos decía nuestra anterior invitada, la economista Mónica Palacios, donde vemos que hay pues ya revelación de documentos contundentes que involucran al presidente en el tema Pandora Papers, ¿usted no cree que le conviene al presidente llegar a un tipo de acuerdo? No creo que le convenga seguir pues elevando esta llama, porque lo que vemos es que si se actúa como se debe de actuar,
las recomendaciones que va a tener, en este caso, la Comisión de Fiscalización, va a ser efectivamente quizás la destitución del presidente, y no le conviene seguir creando conflictos a su alrededor. Sí, pero tampoco creo que las organizaciones políticas y las organizaciones sociales quieran transar con el gobierno y decirle, no te investigamos los Pandora Papers y vamos a un acuerdo político. Pues yo creo que es irrenunciable la posibilidad de que el presidente sea investigado por evasión tributaria y por ocultamiento de patrimonio en paraísos fiscales. Irrenunciable. El Ecuador no puede renunciar a eso porque el Ecuador no puede darse el lujo de tener un presidente que optó por sacar su patrimonio del país, por no declarar impuestos y por ocultar su patrimonio. No puede darse ese lujo, ni el Ecuador ni ningún otro país del mundo. Y por eso verán ustedes que las agencias internacionales de prensa son muy duras y digamos que reiteran la gravedad de la falta cometida por Lazo. Mientras aquí, del Amazonas, de Coavís y todos estos canaletes de Quinta, y el propio Universo y el Comercio tratan de sacar el cuerpo, las agencias internacionales están haciendo una gran presión a nivel de la opinión pública internacional porque el tema de los Pandora Papers no puede quedarse. Y menos con un presidente además que se está negando a ir al Parlamento a dar información, con un presidente que en medio de un paro nacional y en su arrogancia de millonario se va a pasar un fin de semana largo en España y en Inglaterra. Entonces, el Ecuador no puede renunciar a eso. Como tampoco puede renunciar, mientras Lazo sea presidente, y sin condicionar la investigación de los Pandora Papers, a un diálogo nacional que permita un escenario de gobernabilidad mientras Lazo sea presidente. Si es presidente los 4 años, los 3 años y pico que restan, perfecto. Si no lo es como consecuencia de su responsabilidad política, es un mecanismo constitucional. Si no lo es porque decide aplicar la muerte cruzada, igual es un mecanismo constitucional, pero mientras Lazo sea presidente, sea un mes o sean 3 años, 7 meses, el diálogo en política es fundamental, pero un diálogo sin capacidad de veto. Y ahí es cuando usted me da la razón. Si la bancada de UNES y el Partido Revolución Ciudadana no han sido invitados a un diálogo, Lazo está excluyendo del diálogo al 32% de la población ecuatoriana. Si va a dialogar excluyendo al 32% de votantes de la Revolución Ciudadana, ese es un diálogo inocuo, no representativo y falaz. Bueno, sin duda el presidente Lazo tiene varios frentes que atender, eso no cabe duda, pero esta comisión, nos manifestaba justamente el economista, que en las próximas semanas tiene que emitir sus recomendaciones a la Asamblea Nacional, ¿no?, para someterlas a votación y ver pues cuál es el futuro, en este caso, del presidente de la República. ¿Usted cree que estos acuerdos que está teniendo el presidente de la República con diferentes bancadas le alcance en el supuesto no consentido, pues que se llegue a someter a votación una destitución del presidente? Es que depende de cómo salga el informe. Depende de cómo salga el informe. Y yo del informe tengo, o respecto de lo que pueda hacer el informe, tengo muchos reparos, porque primero, en 20 días no van a investigar nada. El grupo de periodistas que hizo la investigación, estos 600 periodistas, colgaron toda la información en su página web y no van a dar información adicional a nadie. ¿Qué es lo que debía haber hecho la Asamblea Nacional en la Comisión de Garantías Constitucionales? Tomar las cosas con calma y el propio Pleno, al darles el tiempo, hacer un informe, un peritaje internacional con auditores internacionales, seguir la pista, seguir el rastro de lo publicado por los periodistas internacionales y hacer una averiguación paralela, pero eso toma tiempo, 20 días no toma. Y si bien la comisión puede pedir una prórroga, la prórroga puede ser de 15 o 20 días más, que no hacen diferencia. ¿Y qué está haciendo la comisión entonces? Le está llamando a la señora del SRI y le dice, a ver señora, ¿será que Lazo evadió impuestos? ¿Será que sacó capitales? No sé. Le llaman a la señora de la superintendencia de bancos y dice, a ver, ¿usted sabe algo del sigilo bancario de Lazo? No. ¿Usted ha recibido instrucciones de si el presidente ha levantado el sigilo bancario? No. Le llaman a un señor que dice es experto en auditorías internacionales, que ha leído seguramente las noticias, y le preguntan, oiga, Lazo tiene patrimonio en paraísos fiscales. Así dicen las noticias. Y con ese informe, un pleno serio, un parlamento serio, no va a hacer nada. El informe debía recoger un trabajo técnico mucho más claro. Y las revelaciones que hicieron ayer o anteayer son revelaciones sacadas del Google. A ver,
hay una empresa del señor Lazo en Panamá cuya transferencia de dominio se publica en el registro, en la Gaceta Oficial de Panamá después de que se hace la transferencia. La Gaceta Oficial de Panamá es como el registro oficial. Entonces se publican las cosas de acuerdo al cronograma del registro oficial o de la Gaceta Oficial, pero las transferencias se hacen efectivamente antes y si bien se perfeccionan después de la publicación, no depende la publicación de los intervinientes de la transferencia, sino del director de la Gaceta Oficial. Pero esa es información que se obtiene en Google. Ahora, si han viajado a Panamá o no han viajado a Panamá para ir a ver el Google es otra historia, pero es como aquí el registro oficial, usted accede a la información del registro oficial tecleando la computadora. Y eso se presenta como la gran revelación. Yo sigo, y la cuestión está de Banis y la vaina en Panamá. Pero, le repito, la gravedad de la eventual evasión de Lazo o la gravedad de su ocultamiento de patrimonio en paraísos fiscales, entre ellos en Dakota del Sur, yo sigo sin verla. O sea, ha sido publicado por el Washington Post, por El País, por las agencias internacionales, pero la Asamblea no tiene esa información, pues se atolondró. En 20 días denme un informe. Y no es que los asambleístas, ni los que integran la comisión, ni muchos en el Pleno, son especialmente calificados para hacer auditorías internacionales. Entonces, yo de ese informe tengo... será un informe mediocrón, lleno de adjetivos, lleno de suposiciones, con información googleada. Y claro, en el Ecuador, una vez sometido al Pleno, ya puede ser usado como un instrumento para juicio político, dadas las condiciones políticas que existan en el Pleno, sin duda. Pero un parlamento serio realmente no caminaría en eso, porque el camino que habría emprendido un parlamento serio habría sido distinto, más profesional, más técnico, más pausado, más real. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar cuáles son esas recomendaciones de esta comisión. Esperemos ver cómo también se dilata este proceso, porque seguramente el juicio político o una recomendación de destitución al presidente de la República no va a ser así de sencilla. Va a haber muchas cosas por en medio también. Pero bueno, vamos yéndonos un poquito a otro tema también que ha concernado un poco a los medios digitales, porque en los medios tradicionales no se ha escuchado y es pues a este decreto de concesiones de la energía eléctrica que planteó el presidente de la República en plena manifestaciones. ¿Pasará factura en algún momento esto, doctor Ramiro Aguilar? Me preocupa más el tema tarifario. Me preocupa muchísimo más el tema tarifario porque lo que le afecta a la gente no es a quién le vendan la hidroeléctrica, sino cuánto le cobren de la luz. Eso nos afecta a todos. Entonces, el decreto de Lazo tiene un componente de supuesta sinceración de la tarifa eléctrica. Y eso me preocupa mucho porque Lazo encabeza un gobierno neoliberal desalmado, que piensa poco en las grandes mayorías, que tiene una lógica libertaria bastante ruin, como lógica, es decir, no le importan las mayorías, los pobres, le importa la rentabilidad de la empresa eléctrica, la que sea. Y entonces el tema tarifario es un tema en el que hay que estar muy atento antes de preocuparse del tema de la concesión. Y a ver, la venta de las hidroeléctricas no puede darse como tal, porque hay una prohibición constitucional. Y lo que sí podrán hacer, si es que encuentran algún inversionista interesado, es llegar a esa alianza pública-privada, que, verdad sea dicha, fue una ley que fue presentada por el gobierno del expresidente Correa ya por el 2015 o 2016. Que tanto Correa como Moreno y ahora Lazo se verán enfrentados al mismo problema. ¿Qué inversionista internacional serio quiere venir al Ecuador a hacer una alianza con un Estado mentiroso, que no tiene seguridad jurídica, que cambia las reglas tributarias, que no cumple con los contratos para meterse en un negocio de hidroeléctrica? Y hoy, con un punto adicional, el inversionista le dirá, oiga, Mr. Lazo, ¿y por qué he de ir yo a su país a hacer una alianza pública-privada para las hidroeléctricas con el Ecuador? Cuando usted, Mr. Lazo, su dinero no lo reinvierte en el Ecuador, sino que lo saca a los paraísos fiscales. Pues dígame, ¿por qué habría de ir yo, que soy asiático, que soy de mercado emergente, de lo que sea, ruso, americano, europeo, a su país a hacer una inversión, si ni usted cree en su país? ¿Se dan cuenta lo grave de tener un presidente que haya sacado su patrimonio a paraísos fiscales? Bloquea incluso la posibilidad de tener inversionistas serios en el sector
hidroeléctrico, en el sector hidrocarburífero, siempre dentro del marco legal, les repito, de la Ley de Alianzas Públicas Privadas. Es decir, no se procederá a una concesión en todas las reglas, sino que buscarán un socio que tenga el 49, que quiera ser dueño del 49% de las participaciones de estas empresas que en alianza pública-privada administran las hidroeléctricas. Ahora, ¿quién quiere ser socio del Estado ecuatoriano con un gobierno tan poco competente como el de Lasso? No sé. Claro, y se debe predicar con el ejemplo. Y lo que más, como usted dijo hace un momento, lo que más nos preocupa es el tema del alza tal vez que va a tener la factura de energía. Podríamos vivir lo que está pasando Europa en este momento. Allá las empresas eléctricas son privadas y mire cómo está la energía allá. Exacto, es el tema tarifario, porque además en la mentalidad de estos libertarios fanáticos indolentes van a hacer la siguiente ecuación. El Ecuador tiene que pagar créditos a China o a las empresas chinas por la construcción de las hidroeléctricas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además, la tarifa eléctrica, que siempre ha sido subsidiada por el Estado y subsidiada también por otros sectores de la población, tiene que ser lo suficientemente alta para cubrir los costos, pagar el crédito y además dejarle utilidad al Estado. Olvídese, pasa lo que en España, que en Europa, claro. Se vuelve tan cara la energía eléctrica que es brutal. Cuando la lógica dice que en países pobres como los nuestros, donde además la energía es un costo de producción, que hay que de alguna manera subsidiarlo para mantener los precios controlados, no puede subir descabelladamente. Pero la irracionalidad parece ser una cualidad del equipo económico de Lasso. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, me gustaría escuchar su criterio. ¿Por qué Lasso ya no quiere aparecer públicamente? Ahora nombró a un vocero. No sé qué rango tendrá ese vocero, Carlos Gijón, si tiene rango de ministro o será el próximo secretario de Comunicación. ¿Por qué el presidente de la República ahora tiene que trasladarle a otro para que dé el discurso de lo que él piensa? Porque ya se le acabaron las entrevistas amañadas, pues porque seguramente ya no hay periodistas que quieran prestarse a la farsa y al sainete de hacer una entrevista amañada a Lasso. Ya se pasó por eso y se prestó Alfonso Espinosa a los Monteros. Se pasó y se prestó a eso Carlos Vera. Y la reacción de la opinión pública fue tal, no solamente de criticar y no creer lo que dice Lasso, sino de criticar duramente a quienes se prestaron como periodistas, entre comillas, para el sainete. Entonces, a ver, el que el gobierno tenga un vocero no es malo. De hecho, es bueno que el gobierno tenga un vocero. El problema es que Lasso no hace agenda en territorio. Entonces la prensa no le puede entrevistar a Lasso cuando va a visitar una obra pública en La Tacunga, en Ambato, en Los Ríos, porque el hombre no sale de Carondelet, no tiene agenda territorial. Entonces los medios locales, me refiero a los medios regionales y de provincia, o de otras ciudades que no sea Quito y Guayaquil, tienen problemas para interactuar con el presidente. Entonces la vocería de Lasso es también es una necesidad que pone en evidencia la ausencia de agenda territorial del presidente, que gobierna encerrado en su oficina de Carondelet y no sale. Alguien tiene que dar la cara y le han puesto a Gijón para que dé la cara, que además ha estado durante años, rogando ser parte del equipo de Lasso, y su medio de comunicación también ha tenido importantes auspicios del Banco Guayaquil, así que simplemente lo que hizo fue a su empleado privado, Gijón, transformarlo en empleado público, si acaso está cobrando sueldo. Pero como esta gente además cree mucho en la filantropía política, porque tiene otra fuente de ingresos privada, a lo mejor está haciendo el trabajo ad honorem, pero bueno, es problema de Gijón, es problema de Lasso. Lo que es evidente es que Lasso no tiene agenda territorial y necesita que alguien dé la cara, porque el hombre está absolutamente bloqueado en su oficina de Carondelet y ahora creo que disfrutando del turismo presidencial. Finalmente, doctor. Bueno, la gente se ha olvidado en estos días del tema de la crisis carcelaria, de la falta de empleo que hay en el país, que cada día sigue en aumento, aunque el gobierno dice lo contrario, que hay reactivación del empleo. Lo que ha habido es un rebote producto de la pandemia, mucha gente tuvo que cerrar, pero hay negocios que se están reabriendo nuevamente y ahí se causó un rebote de cierto porcentaje de empleo. Es lo que en este momento nos debe preocupar, porque la situación de inseguridad también que se vive en el país
en las calles, ya la gente no está segura ni siquiera en su propia casa porque van a su casa y ahí lo matan. ¿Cómo salir de toda esta crisis, doctor? Tal vez trayendo inversión extranjera, o tal vez que los amigos del presidente de la República traigan sus capitales que tienen afuera, incluido el presidente, pues por supuesto. A ver, respecto de lo último, ayer el Lazo presenta una nueva ley económica urgente y en 5 párrafos justifica por qué crear este régimen especial, esta especie de amnistía a los que sacaron el capital del país para que lo vuelvan a regresar. Y parece un mea culpa de Lazo. Si uno lee esos párrafos, llorosos, lacrimosos, patéticos, es casi la explicación de por qué Lazo es adicto a los paraísos fiscales, ¿no? Es que me persiguen, el Estado de los últimos 14 años era un Estado que ponía en riesgo el patrimonio, que no era seguro tener el dinero en el país. Pamplín. Pero, y volvemos al tema, es decir, buscar un inversionista extranjero en estas condiciones es complicado porque el Ecuador es un país declarado internacionalmente inseguro, porque el presidente que lo gobierna, ni él pone su dinero en el país, y porque los cambios tributarios cada 6 meses son impresentables. Lo que se debería hacer es lo que ha hecho cualquier economía, y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, lo que hizo cualquier economía racional en el mundo, que es traer los recursos de fuera, recursos fiscales, e inyectar los recursos directamente al ciudadano, a la pequeña y mediana empresa, que es lo que Lazo se niega a hacer con una tosudez enorme. Él sostiene, en sus propias cifras, que desde marzo del 2020 hasta la fecha, organismos multilaterales de crédito le dieron al Ecuador más de 12.000 millones de dólares, que se encuentran en cuentas del Ecuador fuera, en bancos privados, constituyendo las reservas internacionales del Ecuador, para tener por primera vez, según Lazo, una balanza de pagos positiva, es decir, tener reservas que permitan garantizar el pago de los bonos de la deuda, no otra cosa. Y se niega a traer ese dinero y ahora no puede ni siquiera hacerlo porque él pasó con el gobierno de Moreno una ley que impide que se use la reserva internacional en el gasto interno. Lazo se muerde la cola en términos de país, no, cae en sus propias trampas, no puede tomar las reservas y ahora socarronamente dice que el proyecto de ley que acaba de presentar ayer para ponerle impuestos a los ciudadanos que ganan más de $2.000 al mes, quiere con eso obtener un ingreso de 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares. Sacados del bolsillo del ciudadano. En vez de inyectar 1.900 millones de dólares a la economía del ciudadano, Lazo quiere sacar 1.900 millones de dólares de la economía del ciudadano y la familia ecuatoriana. Más el incremento brutal del precio de los combustibles, que tiene un efecto inflacionario terrible, porque sube los costos de producción, afecta el índice de precios, suben los precios mes a mes, y eso termina reduciendo la capacidad adquisitiva del salario, de aquellos que tienen la suerte de tener salario, no se diga aquellos que tienen trabajo informal. El gobierno de Lazo es inmóvil, no tiene idea en política macroeconómica, ni idea, y lo único que hace es cumplir a rajatabla una agenda impuesta por el Fondo Monetario Internacional que es draconiana, y que le repito, es insensible absolutamente, no piensa en la economía de la gente. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Siempre a las órdenes, un abrazo muy grande, que tengan un bonito feriado. Es un feriado innecesario quizá, demasiado largo, pero feriado al fin.